Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tus infinitas muestras de misericordia y amor para con nosotros. Padre Santo, nosotros te damos gracias por la semana pasada que tuvimos. Gracias porque tú nos preservaste, nos cuidaste, nos libraste de males que aún nosotros no somos capaces ni de imaginarnos. Te damos gracias, Señor, porque aún nuestras imperfecciones, tú, Señor, las moldeas y las conviertes para tu gloria, Señor. Nosotros te rogamos que ahora podamos aprender con devoción tu palabra y que lo hagamos, Señor, para sacar toda enseñanza buena que viene de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros estamos en el capítulo 23 de nuestra confesión, capítulo que les invito a todos buscar. Capítulo 23 de nuestra confesión, de los juramentos y votos lícitos. En este capítulo que estamos tratando desde la clase anterior, nosotros hablamos de dos grandes estructuras reformadas que los reformados a lo largo de su historia, y les decía desde la clase anterior que esta doctrina es una doctrina muy típica de los reformados. ¿Por qué razón? Porque los anabaptistas y todos los demás grupos evangélicos, los anabaptistas no eran ni evangélicos ni protestantes, pero todos los demás grupos fuera de Roma, fuera de la iglesia de Roma, se fueron hacia una vertiente que rechazó de cuajo los juramentos y votos lícitos que aparecen en toda la Escritura. Así que la mayoría de los comentaristas de la confesión consideran que esta es una doctrina muy arraigada a la reforma que vino de la iglesia. Dice la confesión, dice el capítulo completo de la confesión, lo vamos a leer para recordarnos y estar en sintonía todos juntos. Dice, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa, y con eso ellos quieren unirlo al capítulo anterior, en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que les juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por ese nombre glorioso y temible, o simplemente el jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos, se provoca al Señor y por razón de ellos la tierra se enluta. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Y en el último párrafo, el párrafo 5, que es el que trataremos hoy, porque los párrafos anteriores ya lo vimos en la clase pasada, dice un voto, que es la segunda parte de la sustancia del capítulo, que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Así que el capítulo tiene dos partes fundamentales. En primer lugar, los juramentos lícitos, que en la clase anterior nosotros hablamos de su definición, qué es un juramento lícito, su santidad, su conveniencia, su solemnidad y su sinceridad. Y en la clase de hoy veremos los votos lícitos, que es solamente el párrafo 5, que habla tres cosas fundamentales: su receptor exclusivo, a quién debemos hacer el voto, su cumplimiento cuidadoso y la perversión papal de los juramentos. Primero, deberíamos definir qué es un juramento y qué es un voto. ¿Algún hermano que se recuerde de la clase anterior? ¿Qué es un juramento y qué es un voto?
¿Son iguales los juramentos y los votos? Eso es esencialmente lo que los autores de la confesión definen, y lo vamos a ver en las Escrituras, la diferencia entre un voto y un juramento. Los dos son promesas. Los dos son promesas en las que se jura algo, pero la diferencia está en el objeto al que se hace. Un juramento es aquel que tú juras, prometes a partir de un juramento hacia otra persona o a una autoridad ordenada por Dios. Un voto es una promesa solemne hecha al Señor, hecha solamente al Señor. Así que en la clase pasada analizamos que los juramentos lícitos son aquellos que se hacen a la autoridad que Dios ha establecido. Y analizamos también el pasaje que se ha malinterpretado a lo largo de la historia para hacer frente a esta doctrina, un pasaje que todos tenemos en mente porque se nos ha repetido muchas veces. Y es el pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y ese mismo pasaje Santiago lo usa en el versículo 12 del capítulo 5, en el que Jesús dice que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por el trono de Dios. Estos pasajes, hermanos, y esto es un resumen de la clase anterior, no pueden querer decir que nunca es correcto tomar un juramento, porque como vimos en la clase anterior, Dios mismo jura. Dios mismo en múltiples pasajes de la Escritura, por ejemplo, en el establecimiento del nuevo pacto, a partir de que Él jura a su pueblo que Él les daría un redentor y a través de ese redentor ellos serían salvos, o cuando Dios hizo un juramento a Abraham de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra, Dios mismo jura. Por lo tanto, el carácter ilícito de los juramentos tiene su límite en Dios mismo. Nosotros no podemos llegar a decir que ningún juramento es lícito o que todos los juramentos son pecados, porque estaríamos incurriendo en una gravísima problema de interpretación de las Escrituras, porque Dios mismo lo ha hecho. Vimos también muchísimos pasajes que se dedican a todos los santos piadosos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablándonos acerca de que estos santos en algún momento, estos hombres y mujeres de Dios en algún momento juraron. Ahora, ¿qué perversión farisaica de la ley de Dios está refutando Cristo? ¿Cuál es la perversión farisaica que Cristo refuta en Mateo 5? Hay dos perversiones importantes que tenemos en Mateo 5. Muy bien, esa es la primera perversión farisaica. Hermano, no vamos a leer el texto. Yo espero que lo hayamos leído en la clase anterior, pero es un resumen porque si no la clase se nos extiende mucho. Jesús está en primer lugar hablando de una perversión que habían hecho los fariseos. Los fariseos decían, cuando yo hago un juramento en el nombre de Dios, ese sí lo tengo que cumplir. Pero sin embargo, si juro por cosas menores, por el altar, por Jerusalén, entonces esos juramentos tienen una veracidad más relativa. No tengo que cumplirlos con esa fuerza. Pero hay una segunda perversión que Jesús está en el pasaje dándonos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la segunda perversión? Cuando Jesús dice, algo banal, exactamente, que el juramento se convierta en algo cotidiano, que vayamos jurando a diestra y a siniestra todas las cosas. Cada vez que hacemos algo, que convirtamos el juramento en algo banal y no, como dicen los autores de la confesión, en un acto de adoración a Dios. ¿Tenemos claro esas dos cosas, hermano? Primero, un juramento es un acto solemne que se hace en un momento solemne. Fíjense que Dios es un Dios veraz. Dios todo lo que dice debe ser para nosotros como un cuño refrendado en un acta. Sin embargo, Dios mismo en algunos asuntos importantes, cuando Él establece el nuevo pacto, cuando Él da una promesa a Abraham acompañada de un juramento, etcétera, etcétera, Dios mismo jura por sí mismo. Por lo tanto, el juramento es en un acto solemne delante de Dios. Y vimos, por ejemplo, pasajes como Levíticos 19:12, Números 32, Deuteronomio 23:21. Resumen. No quebrantarás tu juramento, sino que guardarás los juramentos que has hecho al Señor.
En otras palabras, dijimos que el pensamiento de los escribas y fariseos era un juramento hecho al Señor que debe guardarse, pero un juramento que no se hacía en el nombre del Señor, no era necesario ser tan meticuloso. Dice, ahí citamos la Biblia comentada de Sproul, que dice que Cristo prohíbe el uso vano, frívolo o profano de un juramento. Jesús enseña la santidad del juramento. Y muchos dicen, y así terminamos la clase anterior, yo estoy haciéndolo para poder conectarla con la clase de hoy, no es suficiente con nuestra palabra. Si al final el creyente está llamado a hablar la verdad y a no decir mentiras, por lo tanto, no es suficiente con que yo diga mi palabra. El creyente al final está obligado a decir la verdad. La mentira es pecado, claramente establecida en la Biblia. Pero nosotros dijimos en aquel momento que Jesús, la aplicación práctica de su pasaje es que el creyente es un hombre y una mujer veraz, que su palabra es veraz, sí, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Sin embargo, el juramento es un acto de adoración en el que se pone a Dios por testigo de lo jurado. En segundo lugar, Jesús condena, como decía el pastor, que andemos jurando de forma cotidiana a la ligera y usar el nombre de Dios en vano. Hermano, un buen ejercicio que nosotros podemos hacernos en este momento, y yo creo que todo cristiano reformado tiene que hacerse ese ejercicio. Ten cuidado con tener el nombre de Dios todo el tiempo en la punta de la lengua. ¿Saben? Eso no te hace más piadoso, hermano. Eso no te hace más piadoso. Eso te hace menos piadoso. ¿Por qué razón? Porque estás usando el nombre de Dios en vano. Muchas personas piensan que por estar todo el tiempo con el nombre de Dios en la punta de la lengua, eso lo hace mejores creyentes. Probablemente da más apariencia. Pero mis hermanos amados, nosotros no estamos luchando por nuestra apariencia, estamos luchando por la gloria de Dios. Y Dios claramente ha dicho en su palabra que su nombre es demasiado santo para ser usado de manera ligera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por lo tanto, que cada vez que el nombre de Dios salga de nuestra boca, sea con un peso en nuestras conciencias. Eso es una buena reacción, hermanos. Cada vez que tú vayas a usar el nombre de Dios para algo, piensa un poquito, da 2 pasos atrás y que sea con un peso en nuestras conciencias. Dios es un Dios de verdad y su palabra es suficiente para que nosotros estemos confiados. Sin embargo, hay circunstancias de extrema solemnidad en que Él ha decidido jurar por sí mismo, como dijimos, y nosotros debemos tomar el ejemplo de Dios en ese sentido. Y terminamos nuestra clase hablando de Hebreos capítulo 6, los versículos 13 al 14 y 18 al 19, cuando Dios hace una promesa con juramento. Dice el principio del texto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ahí el autor a los hebreos, a partir de ese juramento solemne de Dios, lo lleva hasta nuestros días, diciendo que nuestro Salvador es parte esencial de la promesa hecha a Abraham. En la clase de hoy nosotros analizaremos el último párrafo del capítulo 23, les pido que lo tengan abierto, acerca de los votos lícitos. Y quiero que Abraham lea ese último párrafo. Lo leemos nuevamente, solo para recordarlo. Párrafo número 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grado de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe creerse. Amén. Les hago una pregunta capciosa. Todo creyente reformado debe tener un libro en su librero, la Biblia. Pero al lado de la Biblia, o en la parte de abajo de la Biblia, no al lado, para que nadie me interprete mal, en la parte de abajo de la Biblia, o sea, en la segunda parte donde se ponen los libros, ¿cuál es el libro que debemos tener? El Progreso del Peregrino es un libro que yo sabía que me iban a decir el Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino es un libro que debemos tener. Pero ¿cuál es el libro que debemos tener
que yo creo que no falta en la biblioteca. De hecho, si yo llego a la casa de una persona reformada y ese libro no está en la segunda sección debajo de las Biblias, la institución de la religión cristiana. Yo creo eso. Yo lo creo firmemente. Y creo que cuando yo llegue a la casa de alguien, yo diga, no está la institución. O, bueno, no está la institución, puede no estar, pero cuando está la institución digo, wow, por lo menos. Aquí hay alguien estudiando una buena doctrina. La institución de la religión cristiana es un libro que es una luz, ¿verdad?, para los creyentes reformados. Calvino no fue un hombre inspirado, obviamente que no. Ni es un libro que se debe colocar al lado de la Biblia, obviamente que no. Pero la institución de la religión cristiana es un libro excelente en el cual nosotros tenemos abundante sabiduría basada en la palabra de Dios, la cual todo creyente reformado debería tener y recurrir una y otra vez. Así que, mis hermanos, ese es el libro que les recomiendo comprar en esta vez. La vez pasada les recomendé comprar otro libro, que fue la Biblia comentada de Sproul. Esta vez les recomiendo comprar La institución de la religión cristiana, que ahora la sacaron en un solo tomo y es mucho más barata que aquellos 2 tomos grandes que habían antes. No sé si es que la han resumido, es que es igual, ¿verdad? Porque es así grande. Calvino tiene en La institución todo un tratado sobre los votos, algo que no tiene ningún otro libro, ninguno por lo menos que yo conozca. Los votos y las perversiones que debemos evitar acerca de los votos, le dedica a Calvino un gran volumen de la institución. Un voto, como vimos, es una promesa solemne hecha al Señor y por lo tanto, como yo no lo puedo decir mejor que Calvino y no puedo dar los argumentos bíblicos mejores que los que Calvino tiene en la institución, yo usaré la institución para guiarme. Los votos es una promesa solemne hecha al Señor. Los votos lícitos se encuentran en el párrafo 5 y el párrafo 5 esencialmente habla de 3 cosas que también Calvino tiene como 3 puntos esenciales en la institución. En primer lugar, su receptor exclusivo. En segundo lugar, su cumplimiento cuidadoso. Y en tercer lugar, la perversión que ha hecho la Iglesia Católica sobre los votos. Veamos su receptor exclusivo. O sea, el único que se debe rendir un voto, al que se le debe dirigir el voto. La confesión dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Hermanos, Dios se agrada en nuestra obediencia. Porque las obras que proceden de nosotros, que a Él le agrada, ¿cuáles son? Dios se agrada en nuestra obediencia, eso es un buen eslogan. Pero ¿cuáles son las obras que proceden de nosotros que a Él le agradan? ¿Cuál? Las que Él mismo, las que provienen de la fe, exactamente, las que Él mismo ha puesto en nosotros. La razón por la que Dios se agrada en nuestras obras es porque esas mismas obras son las que Él ha puesto en nosotros. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que las obras que le agradan a Dios son aquellas que Él ha puesto en nosotros. Amado, léenos el texto, Efesios capítulo 2, versículo 10. Pudiéramos leer todo el capítulo 2, que habla desde nuestra conversión, cuando Dios nos tomó estando muertos en nuestros delitos y pecados, y toda la obra que Él ha hecho en nosotros. Pero Efesios 2:10 nos dice, ¿para qué nos salvó? ¿Con qué objetivo Dios lo hizo? De ese texto y de muchos más textos, porque Daniel cuando me dijo de las obras que proceden de la fe, le está pensando en otro texto en Romanos, ¿verdad? Que dice que lo que no es de fe no agrada a Dios. Entonces, de ese texto y de muchos otros textos podemos sacar importantes conclusiones para nuestras vidas. Primero, que a Dios solo le agradan las obras que Él ha puesto en nosotros. Y segundo, que Dios afirma maldecir todos los servicios procedentes de nuestra voluntad o imaginación. Por eso es que este capítulo es la continuación del capítulo que dio nuestro pastor. Porque Dios
afirma maldecir todos los servicios procedentes de nuestra voluntad o imaginación. Hermanos amados, en la fe cristiana, no solo en la adoración, yo lo llevo un poco más allá, en toda obra cristiana, improvisar, ser originales es pecaminoso y peligroso. Es pecaminoso y peligroso. El culto voluntario que nos inventamos con nuestra cabeza, por hermosa apariencia que tenga a los ojos del mundo, es una blasfemia a Dios y acarrea desagrado de Dios. Tenemos que tener eso claro en nuestra cabeza. Dios no acepta ninguna obediencia que Él no haya mandado. Por lo tanto, si mañana tú dices, Señor, yo te prometo que yo no me voy a poner más aretes, las mujeres. O Señor, yo te prometo que no me pondré más pantalones. Hermano, esas son cosas que se hacen en iglesias hoy. No estoy inventando cosas. Hermanos, eso es una obediencia que Dios no ha mandado. Por lo tanto, es un camino pantanoso y peligroso. Porque además de pecaminoso, porque Dios aborrece todo culto voluntario. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Todo culto voluntario es blasfemia y acarrea el desagrado de Dios. Así que en nuestros tratos con Dios, en nuestras vidas espirituales y en nuestra adoración es muy peligroso jugar a ser originales. Muy peligroso, aunque nos parezca muy piadoso. Es muy peligroso jugar a ser originales. Así que mis hermanos, hacer un voto a Dios que Él no ha pedido en su palabra, no tiene valor alguno a sus ojos. Hacer un voto a Dios que Él no ha pedido en su palabra, no tiene valor alguno hacerlo. Romanos capítulo 14, versículo 23, es el texto que nuestro hermano Daniel nos citaba. Romanos 14, 23. Y déjenme decirle que cuando yo estaba analizando la institución de Calvino en este capítulo, yo me di cuenta que Calvino este verso le martillaba en su cabeza, en su conciencia. Él estaba exponiendo el verso todo el tiempo. Cuando leas la institución en la parte de los votos, te darás cuenta que este es el verso que Calvino una y otra vez cita, porque es el que martilla su cabeza y es el que quiere hacernos notar. ¿Algún hermano que lo lea? Eso es un texto clásico, hermano. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Y en qué sentido es pecado? Porque solamente lo que Dios ha puesto en el corazón de los hombres es lo que agrada al Señor. En este sentido, la fe es aquella voluntad revelada de Dios al hombre. Todo lo que no procede de la voluntad revelada, de la doctrina de Dios, de lo que podemos extraer de las Escrituras, dice el apóstol Pablo en Romanos, no proviene de Dios, es pecado, es pecado. No hacerlos, dice, así que mis hermanos, la primera regla relativa a los votos es no hacerlos si no tenemos claro que estamos haciendo algo que es legítimo y demandado por Dios en su palabra. Ahora, mis hermanos, quiero traerles algunos votos que encontramos en la Escritura, los cuales nos dan mucha luz de cómo hacer este acto de adoración a Dios. Hay al menos 3 clases de votos que nosotros encontramos en las Escrituras. Y hermano, es interesante lo que vamos a compartir. 3 clases de votos que encontramos en las Escrituras. Fíjense que los autores de la confesión nos dicen que hay votos que deben ser rechazados. Los que no se hacen a Dios, los que no proceden de fe, los que no vienen basados en la Escritura. Pero hay votos que son lícitos. Son aquellos que están en la Escritura. Pudiéramos dividir los votos, y de esto yo lo tomé prestado de Calvino también. En primer lugar, en la Escritura vemos votos de acción de gracias. Votos de acción de gracias. Por medio de estos votos expresamos nuestro agradecimiento a Dios por los beneficios que hemos recibido de Él. Un buen ejemplo de voto de acción de gracias lo tenemos en algo que hacemos aún hasta nuestros días. ¿Qué? Se la puse difícil.
Hay un voto de acción de gracia que nosotros hacemos aún hasta nuestros días. ¿Cuál es? Los alimentos, damos gracias por los alimentos, pero un voto de acción de gracias. Hermanos, el diezmo es un voto de acción de gracias. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 21. El diezmo es un voto de acción de gracias. Jacob le prometió a Dios solemnemente el diezmo de todo lo que adquiriese en la tierra de Oriente si le concedía la gracia de regresar a su tierra natal. Génesis capítulo 28, 20 al 21. Y antes que el pastor me regañe, les digo que el voto no es como bien lo dijo el pastor en la serie sobre las ofrendas, el voto no es requerido a Dios como una obediencia, sino que es una buena manera de, cuando tú vayas a ofrendar, es una buena porción que la Biblia lo dice en todo lo largo de la Biblia. Cuando tú vayas a ofrendar en tu casa y tú digas, ¿qué cantidad debo ofrendar? Si tú tienes la Biblia en tu mente y tienes la revelación de Dios en tu mente, tú verás que el diezmo es la mejor manera de ofrendar. Porque es la porción que los santos hombres de Dios siempre han dedicado al Señor. Bueno, esa porción viene ligada a un voto que Jacob le hizo al Señor. Génesis capítulo 28, 20 al 21, hermana, léelo. Nora, ¿tú fuiste la que me dijiste que lo iba a leer? Génesis 28, 20 al 21. Y a partir de eso, yo solamente le cité hasta el versículo 21, vemos el establecimiento del diezmo. De todo lo que él ganara, el diezmo él apartaría para el Señor. Otros ejemplos los tenemos en el libro de los Salmos, que están llenos de votos en forma de promesas dadas por Dios, dadas a Dios y les da la victoria sobre sus enemigos. O bien cuando el pueblo en aflicción hacía el voto de sacrificar algo a Dios y los libraba por su gracia. Por ejemplo, en el Salmo 22, 25, en el Salmo 56, 12, en el Salmo 116, 14 al 18, vemos que los salmos están llenos de votos que los hombres santos de Dios daban a Dios si Él les concedía la victoria sobre sus enemigos o bien cuando el pueblo era librado de sus aflicciones. Hoy podemos aplicar estos votos cada vez que Dios nos libra, dice Calvino, de alguna desgracia, peligro o enfermedad. Miren lo que dice exactamente Calvino. En tal caso, no es contrario al deber cristiano presentar a Dios su consagración como gratitud al beneficio recibido para no ser ingrato a su bondad. Así que, mis hermanos, nosotros podemos presentar votos de agradecimiento al Señor. Cuando nosotros vemos que nuestras oraciones han sido concedidas. El hermano Douglas el otro día dijo una cosa muy interesante y muy buena. Hermano, nosotros pedimos muchas cosas, pero cuando las recibimos se nos olvida agradecer. ¿Verdad? Bueno, una manera de nosotros presentar nuestro agradecimiento a Dios es que eso se transforme en forma de un voto al Señor. ¿Cómo vas a hacer el voto? Bueno, hermano, tú en tu casa con la escritura delante, tú sabrás cómo vas a hacer el voto. Pero ese agradecimiento por esa cosa que tú estabas pidiendo y que el Señor te ha concedido de acuerdo a su grandísima voluntad, tú la puedes convertir en un voto de agradecimiento al Señor. En un voto de agradecimiento al Señor. Y anota los textos para que quede tu conciencia clara. Génesis capítulo 28 completo, léanlo completo. Salmo 22, Salmo 56, Salmo 116. Vemos ahí que los hombres de Dios agradecían a Dios por la respuesta a sus oraciones a partir de votos hechos al Señor. Segundos votos que nosotros vemos en las Escrituras son votos de arrepentimiento. Votos de arrepentimiento. Les cito un buen ejemplo. Una persona antes de venir a Cristo era un borracho. Tenía claros problemas con el alcohol. Ahora en Cristo, Él ha decidido hacer un voto de no tomar más ninguna bebida que contenga alcohol para ser librado de sus desequilibradas inclinaciones. Eso es un voto de arrepentimiento.
¿Es pecado tomar alcohol? No es pecado. Si no, cítenme un texto. En sí mismo no hay ningún pecado en tomar alcohol. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, si hay un hermano acá que tiene problemas con el alcohol y llega a Jesucristo y el alcohol obviamente es un problema para él, ese hermano hace un voto de no tomar más ninguna bebida que contenga alcohol. Un voto al Señor. No hay ningún problema en que esta persona haga un voto en ese respecto para comprometerse a sí mismo con Dios, que por causa de su debilidad, de su pecado remanente, ha decidido no poner en su labio un trago de nada que contenga alcohol. Un trago de nada que contenga alcohol. Decimos acá que el voto es santo y legítimo en este caso, aunque no lo imponemos sobre nadie. Por eso es que los votos son muy personales, no se imponen sobre nadie. ¿Y de dónde saqué yo eso? ¿De dónde saqué yo esto? Bueno, Job hizo un voto parecido. Job 31, versículos 1 al 8. Algún hermano que lo lea. Job hizo un voto parecido. Y ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál era el problema que Job estaba tratando? ¿Cuál fue el voto que hizo? ¿Y qué tipo de voto? Bueno, es un voto de arrepentimiento, pero ¿cuál era el problema que le estaba tratando y cuál fue el voto que hizo? Job capítulo 31, versículos 1 al 8. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de evitar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo a Dios? Que Job hizo a Dios. El pacto que él hizo a Dios fue no mirar a una virgen. Él hizo un pacto con sus ojos, no mirar a una virgen. Hermano, y cuando uno lee eso así y no ve el contexto, uno realmente no se lleva toda la idea de ese pacto que Job había hecho. Muy probablemente esta palabra virgen se refería al culto de la diosa de la fertilidad de los cananeos. Era una especie de Venus y se llamaba doncella Anat. Estas mujeres que servían a esta diosa eran hermosas vírgenes que servían desnudas y practicaban toda clase de actos sexuales públicos, algo que era muy famoso en la antigüedad. Y en ese contexto, Job hizo un pacto con sus ojos. Hizo un pacto con sus ojos. No dice la Biblia que nosotros debemos cuidar nuestros ojos y que lo que entra por los ojos llega al corazón y es pecaminoso. Sí, pero eso era tan intenso en la vida de Job que él tuvo que llevarlo a hacer un pacto. Hacer un pacto. Yo he hecho pacto con eso. Si fuéramos a hacer un voto parecido al de Job, ¿cómo podríamos hacerlo hoy? ¿Cómo podríamos hacer un voto parecido al de Job? ¿Con qué podríamos hacer un pacto hoy? Con la pornografía. A mí realmente el ejemplo de Job me parece mucho a la pornografía de nuestros tiempos. Un joven cristiano piadoso que hace un voto al Señor después de un sincero arrepentimiento y promete solemnemente no ver ninguna escena en la que aparezca ninguna mujer desnuda, con sensualidad o ninguna imagen pornográfica. Eso es un voto al Señor, mis hermanos. Un joven cuyo corazón es agradar a su Señor, dice, yo no voy a ver más nunca, lo pone por escrito, lo firma, lo guarda en una agenda, se lo recuerda todos los días por la mañana. Yo no voy a ver más nunca una imagen sensual en la televisión porque eso trae problemas para mi corazón. Yo no voy a ver más nunca una imagen, obviamente pornográfica no, pero ni tan siquiera una imagen en la que pueda haber un acto en el que pueda llevarme a la ligereza. Por lo tanto, ese joven dice, ni una novela más en mi vida,
ni una película más en la que haya un acto, una escena en la que yo pueda ser tentado. Hermanos, eso es un voto al Señor. Eso es un voto lícito, no, súper lícito. Sí, no, obviamente. No solo los jóvenes, lo deberíamos hacer muchísimos de nosotros. Hermano. Sí. Esa está mucho más explícita. Esa es la Biblia de las Américas, ¿verdad? ¿No? No. Pero sí, es realmente, para no dar más publicidad. No, pero es que realmente eso es lo que el texto en su contexto está enseñando. Job había hecho un pacto para no mirar más ni codiciar a ninguna mujer. Acuérdense el contexto. La nueva versión internacional. ¿Verdad? ¿Nueva versión internacional? ¿No? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Es una Biblia más contemporánea. Es una Biblia de paráfrasis, ¿verdad? Como que no debemos usarla con tanta... Pero realmente es el contexto enseña eso. Así que hay votos de acción de gracias, hay votos de arrepentimiento que debemos hacer. Y en tercer lugar, hay votos que tienen como objetivo hacernos más atentos para evitar peligros y para incitarnos a obedecer. Votos de acción de gracia, votos de arrepentimiento y votos que nos hacen más atentos para incitarnos a obedecer. Lo van a entender ahora mismo. Un cristiano piadoso se traza metas espirituales y pone delante de Dios sus votos para estar más atento ante los peligros y para incitarnos más fuertemente en ciertas áreas débiles. El cristiano piadoso, no voy a poner ejemplos personales, el cristiano piadoso pasa su supervisión pastoral con su pastor y el pastor le dice, mira mi hermano, tienes problemas en esta área de tu vida. Tú tienes que hacer un plan de trabajo. Hermano, el cristianismo es así. Jóvenes que se unen a nuestra iglesia, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. El ser cristiano es eso, luchar, batallar por obedecer y glorificar a Dios en nuestras vidas. Eso es ser creyente. ¿Entienden? Viene tu pastor, tú tienes la supervisión con él y tu pastor te dice, estás fallando en esta área de tu vida, en esta área específica. Puede ser que otro hermano de la iglesia no tenga ese mismo problema, pero para ti es un problema puntual. Ese creyente termina su supervisión con su pastor y hace un voto al Señor y le dice, Señor, para yo no caer en este problema que mi pastor me está señalando, voy a hacer esto y aquello. Voy a empeñarme en hacerlo. Voy a esforzarme por tomar estas provisiones para obedecerte en esta área de mi vida que un hombre sabio me ha alumbrado que estoy fallando. ¿Se acuerdan de alguien que haya hecho así? ¿Algo así? Yo lo traigo aquí. ¿Se acuerdan de alguien en la historia moderna del cristianismo que haya hecho exactamente eso? Seguro que se acuerdan cuando yo se los diga. Jonathan Edwards. Las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. ¿Verdad? Jonathan Edwards es un joven que él veía que había áreas en sus vidas en las cuales él tenía que trabajar. Y yo les voy a citar, Jonathan Edwards hizo 70, déjenme decirles 70. Miren las resoluciones de Jonathan Edwards. Estos son clásicos votos de obediencia. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Así empiezan sus votos. Humildemente le pido que por gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Y pone una nota abajo. Me encanta Jonathan Edwards. Dice, recuérdate leer estas resoluciones una vez a la semana. Así mismo, abajo. Eso estaba en su agenda. Primera resolución. Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer en Dios. Durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años, me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Esa es una resolución general, pero mira algunas, yo no puedo leérselas todas. Tercera resolución, resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso de tal manera
que falle para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que me pueda recordar cuando recupere mi sensatez. Resolución 9. Tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Resolución 10. Me resuelvo cuando sienta dolor pensar en los dolores del martirio y del infierno. O sea, cuando tenga una sacrolumbagia, pensar en el martirio del infierno. Resolución número 13. Me determino que me esforzaré para encontrar objetos adecuados para ser generoso y bondadoso con mis hermanos. Resolución número 24. Estoy resuelto que cada vez que haga algo visiblemente malo, seguiré su rastro hasta llegar a la causa que lo originó. Y luego cuidadosamente dedicar todo mi esfuerzo a no hacerlo más y luchar y orar con todas mis fuerzas contra la causa de eso. Resolución 28. Estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente, diariamente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Estoy resuelto a deshacerme de toda cosa que descubra que contrista al Espíritu Santo. Resolución 34. Estoy resuelto que en las narraciones nunca hablar otra cosa sino la verdad pura y simple. O sea, cuando hable. 37. Estoy resuelto a indagar todas las noches, al ir a la cama, en qué cosas he sido negligente en el día, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. También al fin de cada semana, todos los domingos, al fin de cada mes y al año. Esa resolución la hizo en diciembre 22 del año 1722. 18 años. No lo tenía para el final, pero 18 años. Sí, pero yo lo iba al final para que los jóvenes dijeran, wow. Pero tenía 18 años. Yo no tenía. Estoy resuelto más. Muy bien, amado. Gracias, brother. De verdad. Era un muchacho de 18 años. Resolución 42. Estoy resuelto más frecuentemente a renovar la dedicación de a Dios, la cual fue hecha en mi bautismo, el cual renové solemnemente cuando fue recibido a la comunión de la iglesia y la cual solemnemente la vuelvo a hacer el día de hoy, 12 de enero de 1723. Resolución 52. Estoy resuelto a frecuentemente a oír a personas de avanzada edad. Cada vez que hablen, callaré. Como hubieran vivido si pudieran vivir de nuevo sus vidas. Resuelvo que viviré así como pienso que yo desearía haberlo hecho, suponiendo que viva hasta una edad avanzada. 8 de julio del 23. Estoy resuelto a no solo refrenarme a la conversación de un aire de desaprobación a otra persona. Estoy resuelto a evitar el enojo, la ira, sino manifestar siempre un aire de amor, alegría, benignidad. Estoy resuelto a nunca hacer nada excepto mi deber y hacerlo de acuerdo a Efesios capítulo 6. Hacerlo voluntaria y alegremente, como delante del Señor y de los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Resolución 65. Miren esta. Estoy resuelto a ejercitarme mucho en esto toda mi vida, con la mayor apertura de que soy capaz, el declarar mis caminos a Dios y mantener mi alma abierta para Él. Todos mis pecados, tentaciones, dificultades, penas, temores, esperanzas, deseos, todas las cosas y todas las circunstancias, siempre tendré a Dios en mis pensamientos. Y él termina diciendo, de conformidad con el sermón sobre el Salmo 119 del Dr. Manson. Es una resolución que él hizo después que terminó el culto. Él oyó un sermón sobre el Salmo 119 y él llegó a su casa y escribió esta resolución el 10 de agosto de 1723. Resuelvo que ese sermón que ha impactado mi corazón, resuelvo estas cosas que saco del sermón. Hermanos amados, estos son votos que los creyentes hacen al Señor. Votos que los creyentes hacen al Señor. Jonathan Edwards es considerado el más importante teólogo y predicador norteamericano de todos los tiempos. Él se trazó 70 resoluciones que afectaban su vida espiritual y ponían claro dónde estaba su interés y empeño en Jesucristo, en su reino. Nadie, mis hermanos, que lea las Escrituras puede decir que estas resoluciones están equivocadas.
Nadie, mis hermanos, nadie. Estos son la expresión de un corazón que quiere obedecer al Señor, tal y como Él lo ha mandado en las Escrituras. Ahora, yo quiero hacerles un paréntesis pero muy importante. Cuando nosotros hablamos de resoluciones, de votos, de juramentos y de obediencia, tenemos siempre el peligro de ser tildados de legalistas. Yo lo sé. Yo sé que yo tengo el peligro en YouTube que alguien me tilde de legalista, de estar enseñando algo que es en contra de la gracia, de ser malinterpretado y de ser acusado como de estar añadiendo cosas a la gracia de Dios. Miren lo que dijo el mismo Jonathan Edwards con respecto a sus mismas resoluciones o votos. Dice él, el 2 de enero de 1722, dijo estas palabras: descubro por experiencia que permitiéndome hacer resoluciones, todo es nada y sin ningún propósito en absoluto, sin el movimiento del Espíritu de Dios. No debe depender de mí. Nuestras resoluciones pueden estar en el día más alto y sin embargo al día siguiente pueden estar en una condición miserable, mortal. Por lo que es vano, por lo que es en vano resolver, a menos que dependamos de la gracia de Dios. Porque si no fuera por su gracia, uno puede ser cristiano muy maduro un día y uno muy malo al día siguiente. Así termina Jonathan Edwards sus resoluciones. Yo tengo claro que estas resoluciones, dice Edwards, yo no puedo cumplirlas a la perfección. Yo lo tengo claro, que estas resoluciones no las puedo cumplir a la perfección, pero yo dependo del amor y la misericordia de Dios y de la obra de su Espíritu que Él ha hecho en mí. Por lo tanto, yo me trazo la resolución y Dios perdona mis desvaríos. Eso es gracia, mis hermanos. Eso es una resolución hecha en gracia. Ahora, hay un último voto que me pareció muy interesante, que nosotros también podríamos analizar en esta clase. Calvino lo incluye como el último y el cuarto de esos votos lícitos que aparecen en la Escritura. Ya vimos que hay un voto, en las Escrituras aparecen votos de acción de gracia, votos de arrepentimiento, votos de obediencia, pero hay un último voto que aparece en las Escrituras y me río porque lo digo con un poco de temor y es el voto del bautismo. Así Calvino le llama. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes analicen Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Calvino dice que en el bautismo hay un voto. Hay un voto que todos los creyentes hacemos al Señor. Colosenses 2, 11 al 13. Pueden leer el texto completo. Yo nada más que les cité ese versículo porque si no se nos demora mucho. Pero les invito a que lo leamos completo, pero solamente leamos ahora el verso 11 al 13. ¿Algún hermano que lo lea? En él también fuiste circuncidados como una circuncisión, no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Ustedes saben que Calvino creía en el paido bautismo, ¿verdad? Calvino creía en el bautismo de infantes, algo que no vamos a discutir ahora, ni que yo me siento preparado para discutir. Pero, hermanos, en este texto hay una clara referencia que no debemos pasar por alto. En primer lugar, que la circuncisión antiguo testamentaria es un acto de votos al Señor. Pero esa circuncisión antiguo testamentaria no fue abolida del todo. ¿Por qué no fue abolida? Porque Dios no circuncida ahora el prepucio. ¿Qué circuncida? El corazón. El texto no dice que la circuncisión fue abolida. El texto dice que la circuncisión
del prepucio fue cambiada por la circuncisión del corazón. ¿Verdad? De la misma manera que los judíos antes de los 8 días eran incircuncisos, o los judíos antes de la circuncisión eran incircuncisos, así también nosotros éramos incircuncisos antes de conocer a Cristo. Cristo ahora nos ha circuncidado en el corazón y ha puesto como señal de esa circuncisión el bautismo, es lo que dice el apóstol en Colosenses capítulo 2. Así que Calvino dice de este texto: hay un voto común a todos los creyentes realizado en el bautismo al declarar públicamente nuestra fe. Al declarar públicamente nuestra fe. El contenido y la sustancia del voto realizado en el bautismo es renunciar a Satanás, ser sepultados a la vida vieja. Sigan leyendo el texto para que vean qué es eso lo que dice el texto. Ser sepultados a la vida vieja para consagrarnos públicamente al servicio a Dios, obedeciendo sus mandamientos y negándonos a seguir los deseos perversos de nuestra carne. Ese es el voto del bautismo. El voto del bautismo, cuando tú, mis hermanos, entras al bautismo, tú estás declarando públicamente lo que hay en tu corazón y es una circuncisión interna. Por lo tanto, en el bautismo tú renuncias a Satanás, tú eres sepultado a la vida vieja y ahora eres resucitado a una nueva vida a través del símbolo del bautismo, negándonos a seguir los perversos deseos de nuestra carne. A mí me parece interesante que ¿No vieron algo interesante en las palabras de Calvino? La fe. Pero además de la fe, ¿cómo un hombre que cree en el bautismo de niños dice estas palabras? Hermano, no las dije yo, las dijo Calvino. ¿Cómo un hombre que cree en el bautismo de infantes dice: hay un voto común a todos los creyentes realizados en el bautismo al declarar públicamente nuestra fe? Parece bautista Calvino. ¿No es verdad? Es raro esa declaración. Exactamente, un infante no puede. Y nuestros hermanos presbiterianos saben que ese infante no ha hecho una declaración pública de su fe. Se los dejo solamente como cosa interesante, lo cual pude leer en la institución. Así que en el bautismo, todos los creyentes manifestamos al mundo que hemos entrado en una relación íntima, en una relación de obediencia y amor con Jesucristo. ¿No es verdad? Habiendo visto entonces, mis hermanos, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O quiere hacer algún comentario? Yo quería agregar el voto que en 1 Samuel, que si no me permite leer el texto. Sí. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, y no pedieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese voto de Nazareo, ¿verdad? Que Ana hizo al Señor es un voto, evidentemente un voto de obediencia, un voto donde ella da cosas al Señor, ella está declarando cosas que va a hacer con respecto a la obediencia del Señor. Y les doy un aspecto interesante, yo no lo quise citar para no buscarme problemas, pero en Hechos el apóstol Pablo hace un voto similar. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Alguien se acuerda que el apóstol Pablo es un voto nazareo en Hechos de los apóstoles? El apóstol Pablo se rapó la cabeza en uno de sus viajes misioneros y dice el texto que él tenía hecho voto. Algún hermano que lo busque, no me recuerdo el texto completo, exactamente la cita, pero ya que estamos en esto, vamos a recordar el texto. No, tenemos que buscar en el libro de los Hechos ese voto que hizo el apóstol Pablo. O sea, que el voto nazareo no solamente era raparse la cabeza, sino que eran niños que eran dedicados por los padres para el servicio a Dios. Ya sea Sansón, o en el caso de Samuel, que fue el más grande, el último de los jueces, ¿no? Primero de los profetas. Y también Pablo, pero además eran niños que en toda su vida se retraían de tomar sidra o vino. Sí, algún hermano que tenga la Biblia electrónica y pon la palabra voto y busque Hechos. ¿Tú lo tienes, amado?
18, 18, Hechos 18, 18. Bueno, por ahí, Hechos 18, no recuerdo la cita completa. Donde dice que Pablo había hecho un voto exactamente así, un voto al Señor, un voto nazareo. La mayoría de los comentaristas, ayer yo lo estudié, hermanos, pero no quise ponerlo para no complejizar mucho más la clase, pero se considera que era un voto nazareo que Pablo había hecho. ¿Alguien lo tiene? Habiéndose detenido aún muchos días aquí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cefrea y tenía el pecho. Hechos capítulo 18, versículo 18, para darles la cita. Obviamente las leyes ceremoniales de Israel no tienen absolutamente ninguna obediencia sobre los creyentes. O sea, los creyentes no tienen que obedecer las leyes ceremoniales de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo, nosotros vemos en su vida que él usó algunas de esas leyes ceremoniales como parte de su estilo de vida, pero con la libertad que tenía en Jesucristo. Con la libertad que tenía en Jesucristo. Pero en ese sentido, nosotros pudiéramos añadir ese ejemplo que el hermano acaba de dar del voto nazareo como un ejemplo de un voto de obediencia. Obviamente, hermanos, eso es un voto que es parte de la ley ceremonial. En el nuevo pacto no se le exige a ningún creyente raparse la cabeza ni hacer un voto semejante, pero es una ilustración de cómo nosotros, a partir de un acto de obediencia al Señor, a partir de una oración contestada al Señor, podemos dedicar cosas en nuestros votos. Así que, visto lo que son los votos lícitos, los autores de la confesión nos hablan acerca de los votos que no son lícitos, que no se deben pedir a ningún creyente en el día de hoy, a ningún ser humano. Dicen los autores, pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. La Iglesia Católica de Roma ha hecho de los votos su doctrina favorita. Y los autores de la confesión lo reconocen al ellos dedicar la mayor parte del capítulo a hablar de las perversiones católicas del voto. Los católicos, como objetivo de amarrar, esclavizar y requerir una obediencia ciega de los seres humanos, ellos lo hacen en forma de votos. Los autores de la confesión, los primeros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, los puritanos, dejaron una claridad diametral de argumentos acerca de la aberración católica de lo indebido de los votos. Miren lo que dice Calvino. Es deplorable que la iglesia, después de haber sido liberada a un precio incalculable mediante la sangre de Cristo, se haya visto oprimida por semejante tiranía y doblegada por una infinidad de tradiciones humanas. Pero no les bastó. A los que querían ser tenidos por devotos, con despreciar el yugo de Cristo, aceptando y portando cargas que los falsos maestros creyeron conveniente imponerle. Así fue que cada uno quiso mostrarse como el más habilidoso a la hora de inventar votos, para imponerse una obligación que ninguna de las ya de por sí abundantes leyes hubiese aún contemplado. A través de actos de obediencia no requeridos en la Iglesia Católica Romana, ha impuesto yugos a los hombres. Hermanos, toda obediencia que no esté de acuerdo a las Escrituras es abominación al Señor, como le dijimos. A los sacerdotes católicos, porque ustedes, quizás alguien que no venga de un contexto católico, no entienda por qué se habla de 3 tipos de votos. Bueno, porque esos son los votos sacerdotales. Todo sacerdote que entra a la Iglesia Católica tiene que hacer 3 votos. ¿Cuáles son? Celibato perpetuo, por eso los sacerdotes no se casan. Pretendida pobreza, ¿qué significa eso? Que ellos tienen que ser pobres de verdad. Ellos pretenden ser pobres. Eso significa que ellos tienen que afanarse en ser pobres, porque en la pobreza hay un bien. Claro, hermano, eso de pantalla también. Y, ¿qué más? Obediencia al Papa, a las reglas eclesiales.
Todo sacerdote, en el momento de su ordenación, después de pasar de 8 años por el seminario católico, 8 años, se gradúa, hace 3 votos: celibato, pobreza y obediencia al Papa. Dice Calvino, esos 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, son votos que Dios no ha requerido en su palabra. Sin embargo, no solo los católicos exigen obediencia y votos que Dios nunca ha mandado. Eso es lo más triste de esto. De lo más triste no vamos a tener tanta tristeza porque también son sectas. Otras sectas exigen obediencias similares. Pues si hay algo que une a las sectas, si hay un hilo conductor entre las sectas, es su exigencia o lealtad a un mandamiento que no está en la Biblia. Si hay un hilo conductor entre las sectas, es su exigencia o obediencia a un mandamiento que tú nunca hayas en la Biblia. A los testigos de Jehová, por ejemplo, se les prohíbe leer literatura cristiana diferente a la que ellos publican. Se les prohíbe saludar la bandera. Se les prohíbe pararse mientras se entona el himno nacional. O inclusive poseer una bandera en su casa. O celebrar el día de su cumpleaños. Esas obediencias no están en la Biblia, hermano. No están en la Biblia. A los adventistas del séptimo día se les hace un requerimiento pesado sobre el día sábado. Obediencias que no se exigen en las Escrituras. Los mormones tienen una obediencia ciega en contra de las bebidas alcohólicas, de la Coca-Cola. Lean para que vean la doctrina mormona. Muchos movimientos supuestamente protestantes, carismáticos, prohíben el uso de pantalones a las mujeres, el uso de aretes, inclusive hasta que las mujeres se afeiten debajo de las axilas. Mis hermanos, les repito, si hay una aplicación clara que debemos aprender tanto de este capítulo como del anterior, y lo puse en mayúscula, es que Dios solo acepta la obediencia que viene como consecuencia de obedecer a su palabra. Yo creo que esa es una buena conclusión de este capítulo y del capítulo anterior también. Las obras que debemos hacer solo son las que Él ha ordenado antes de la fundación del mundo. Todo lo demás es abominación al Señor. En Cuba, muchos cubanos van arrastrados el 17 de diciembre al santuario de San Lázaro. Ellos han hecho votos de supuestamente a Dios o a San Lázaro, y ellos van a cumplir allí sus votos. Unos van caminando muchas millas hasta llegar allí, otros lo hacen de rodillas, otros cargan cadenas en sus tobillos en un espectáculo dantesco de tristes absurdos. Hermanos, dantesco. El que ha visto eso sabe de lo que yo estoy hablando. Esa gente puede aparentemente parecer que hacen eso llenos de fe y de compromiso. Pero mis hermanos, toda adoración, todo voto, todo acto de obediencia que no esté arraigado en lo que Dios ha hecho en su palabra es abominación y es necedad, es necio, es necio. Eso no es agradable a nadie. Eso no es agradable a nadie, es necio. ¿Por qué razón? Porque es por gusto. Porque además de ser por gusto, es abominación al Señor. Hermanos, cuidémonos de ser originales. Cuidémonos de ser originales. Y yo les hago como historia acá en esto del santuario de San Lázaro. Una vez yo le pregunté allá hay un sacerdote, o había, yo creo que ya a lo mejor él murió, un sacerdote en la iglesia, en el santuario de San Lázaro, allí en el rincón, que por qué la iglesia católica permitía eso. Porque la iglesia católica, el santo de los perros no es un santo católico. ¿Saben eso? No es un santo católico. El santo católico es el San Lázaro obispo, ese que Jesús resucitó de la tumba, al Lázaro de la tumba. El Lázaro de los perros no es considerado un santo de la iglesia. Las dos cosas están mal, ¿verdad? Pero ¿por qué se le permitía a la gente adorar algo que la misma iglesia rechazaba? Porque la iglesia católica considera que eso es una parábola también. Y el sacerdote me dijo, hay que cuidar la fe del pueblo. Hay que cuidar la fe del pueblo. Pero una fe ciega, una fe necia, una fe que no está arraigada en nada,
Una fe que ni siquiera tú compartes siendo católico. No, hay que cuidar la fe del pueblo. Hermanos amados, cuidémonos de dar al Señor una adoración que es abominación a Él. Dios demanda de nosotros que andemos en su palabra y que vivamos por ella. ¿Algún hermano tiene alguna duda? Solo dos cosas. Primero, tengan cuidado cuando usted consagra a su hijo. Por el ejemplo que pusiste. Es un caso puntual, sui generis. Tengan cuidado, yo he visto niños que han crecido con una opresión de sus padres porque ellos supuestamente lo consagraron el día que nacieron. Eso es opresor. Generalmente el voto de Nazariato era de una persona mayor. Y uno ve el de Sansón, pero obviamente el de Sansón lo está mandando Dios mismo. Le está diciendo a ese yo le escogí, a esto y esto. Pero usualmente era una persona mayor. Vaya a Levítico, a Números creo, donde está establecido eso. Entonces, tenga cuidado con esas cosas. Usted puede poner una presión sobre sus hijos que no debe llevar. Predíquele el Evangelio, enséñele la palabra, pero no le ponga la presión de que yo te consagré el día que tú naciste, porque eso no es una presión que debe ser puesta. Lo otro, estamos viendo esto, y hay un equilibrio que debemos tener, y está en Eclesiastés, capítulo 5, si mal no recuerdo. Dice que cuando tú vayas a la casa del Señor y hagas voto, ten cuidado de lo que tú dices. Lo mejor es que no hagas ningún voto. Porque el día que tú hagas un voto al Señor, eso es algo serio. Entonces, cuando todos esos ejemplos que usted ha visto de la Escritura fueron votos en momentos de crisis, Jacob, Ana, que a cada uno de esos votos fueron momentos de crisis. Entonces no fue que, vamos a hacer un voto, o porque se predicó hoy, o se enseñó, vamos a hacer un voto. No, tenga cuidado, piense bien esas cosas. En cuanto al texto de Colosenses, yo creo que Calvino se equivoca. El bautismo que se refiere ahí es la regeneración. El bautismo en sí mismo no cobra nada. Y ahí él dice que somos resucitados por medio del bautismo. Es obvio que se está refiriendo a la regeneración. Una manera de decirlo también como en Romanos, que dice que cuando somos bautizados en Cristo de Cristo estamos revestidos. Obviamente se está refiriendo a la regeneración. Por eso Jesús cuando dice del nuevo nacimiento, dice que debemos ser bautizados del agua y del Espíritu. No del bautismo, sino de la regeneración. Se utiliza mucho la regeneración para hablarlo en forma de bautismo. Y yo creo que sí, que el día que somos regenerados y el día que nos convertimos, nosotros hicimos un voto. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros le dijimos al Señor, a lo mejor no con estas palabras, le dijimos, Señor, sálvame, soy tuyo, sé mi Señor. ¿Qué cosa es esto? Es un voto. Un voto. Es un voto. Entonces sí estoy de acuerdo que obviamente hay un voto de aliado a la regeneración, que es respuesta a la obra del Espíritu. Ya. Muy bien, muy bien. Por eso es que yo no quería dar este capítulo. Pero... Bueno, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pero miren, hay algo interesante en el capítulo que yo también descubrí. Y es que fíjense lo cuidadoso que somos los reformados, y de verdad que yo agradezco a Dios haber conocido estas cosas. Que los reformados no le pasamos por arriba ninguna doctrina de la Escritura. Aún tan conflictiva como los votos y los juramentos, que son doctrinas tan difíciles, tan conflictivas, que todo el mundo tiene una manera. Los reformados no le pasamos por arriba ninguna doctrina de las Escrituras, a ninguna cosa de las Escrituras. Queremos obedecer a Dios, queremos glorificar a Dios a través de su revelación, y todo cuanto Él nos ha revelado, nosotros sí tratamos de traerlo a ustedes. Vamos a orar y damos gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros vemos que aún en estas cosas tu palabra es clara, es vida para nuestras vidas, y todas estas resoluciones que nosotros hicimos en el momento de nuestra regeneración, en el momento en que tú nos salvaste para ti,
Oh Señor, nosotros queremos que se mantengan vivas, que se mantengan, que nosotros podamos todas las mañanas recordarnos que somos parte de tu pueblo, que somos hijos tuyos, que andamos y vivimos para que seamos luz del mundo, luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a que constantemente en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, esté el deseo sincero de obedecerte y de glorificarte con nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.